llegando ya a la segunda etapa de nuestra cursada, vamos a entrar en el tema de la comunicación. En esta oportunidad vamos a hablar de la comunicación en propuestas bajo la modalidad a distancia, como la que estamos atravesando en este momento. En toda propuesta de modalidad a distancia, la comunicación es un componente ineludible en el que debemos atender. Para hacer este recorrido voy a utilizar imágenes de Isabel Fuchs, artista plástica que me encanta. Tiene en sus obras, como podrán ver en esta, pequeños códigos QR que se acercan el celular a ella, eh, lleva, los acerca a otros mensajes que los ayudan a interpretar las obras. Además, más allá de la interpretación que pueda hacer cada uno. Es una forma que tiene el artista de comunicarse con el espectador. Antes de entrar el tema en sí, quiero eh, compartir la historia de Germán Cárgano, que estuvo preso por cuestiones políticas y quería estudiar en prisión. Entonces, como no podían recibir visitas y los padres le habían conseguido un profesor de dibujo, se comunicaba con el profesor a través de cartas con sus padres. Él escribía a sus papás y en el medio del escrito y de la carta enviaba las actividades que el profesor le pedía. Y el profesor hacía la devolución de esas actividades también a través de las cartas de su papá. Así, en forma camuflada, fueron entrelazando una comunicación didáctica en la cual él pudo realizarse el acto comunicativo en el aprendizaje. Volviendo al tema de la comunicación, Edith Lidwin decía que sin comunicación no hay educación. Sin una relación y un contacto permanente entre el docente y el estudiante, no hay forma de poder aprender o de poder enseñar. Y así, en toda modalidad a distancia, el diálogo o la comunicación es un diálogo mediado, porque no están presentes en el mismo espacio o en el mismo espacio y tiempo, y por lo tanto, ese diálogo va a estar mediado por la tecnología. Por lo tanto, docente y estudiante realizarán un diálogo bajo la mediación tecnológica. Y ese diálogo mediado va a ser bidireccional, el docente que se comunica con el estudiante y el estudiante con el docente sí. Ese diálogo mediado tiene tres instancias importantes dentro de la, acto, de la modalidad a distancia, que es a través del material didáctico, el contacto sincrónico y asincrónico y la retroalimentación en la instancia evaluativa. Si empezamos por el material didáctico, que es también un componente ineludible e indispensable en la modalidad a distancia, es algo en lo que se debe poner énfasis y trabajar detalladamente. Así, ¿por qué? Porque el material didáctico es el primer contacto que tiene el docente con el estudiante. Como pueden ver en nuestra experiencia, en nuestra espacio curricular que están cursando en este momento, la primera relación que tuvieron ustedes es con el material didáctico. A través de videos o la palabra escrita, fueron aprendiendo y sabiendo algo sobre mí, sobre los tutores, sobre el tema a trabajar. Así entonces, el material didáctico acerca la voz del docente. Es el diálogo que puede entablar el docente con el estudiante y acerca los primeros aspectos de la teoría. En todo material didáctico bajo la modalidad a distancia debe tener un grado de interacción donde el estudiante sienta que el docente le habla personalmente a esa persona. Por ejemplo, en este caso, este material está escrito en primera persona del plural. Ya hemos pasado una semana de clases con actividades sencillas, como para poder conocernos un poco. No es un material impersonal porque está hablando de una clase en especial, de un momento de la clase en especial y a un público en particular.
De esta manera es una forma que tiene el estudiante de sentir más ese acercamiento del docente. El segundo punto, que era el contacto sincrónico y asincrónico, que son las formas de comunicación, las dos formas de comunicación que podemos entablar bajo la modalidad de instancia. Esos modelos sincrónicos o asincrónicos están modificados de acuerdo al tiempo y al canal. Empezamos por el tiempo. El tiempo, que puede ser sincrónico cuando las dos personas se encuentran en el mismo espacio, en el mismo tiempo, pero no en el mismo espacio, como las videoconferencias. Y asincrónico cuando las personas no están ni en el mismo tiempo ni en el mismo espacio. No comparten ni tiempo ni espacio. Así como ejemplos de comunicación sincrónica tenemos las videoconferencias que tanto hemos atravesado a lo largo de estos años, las llamadas telefónicas, las videollamadas y las comunicaciones por WhatsApp. Todas estas instancias de comunicación sincrónicas son válidas y no es una mejor que la otra. Todo depende de la propuesta, del momento, de la situación y de los actores. En referencia a la comunicación asincrónica, tenemos por excelencia Moodle, la plataforma educativa que es utilizada en la mayoría de las universidades y de las instituciones educativas del mundo. Aquí Moodle que ofrece distintos espacios de comunicación como son los foros y la mensajería privada. Bueno, en referencia a la mensajería privada, es un espacio donde uno puede elegir a una persona en especial para mandarle un mensaje. Seguramente ya lo han utilizado. En referencia a los foros, podemos encontrar foro de avisos, donde el docente informa a los estudiantes alguna cuestión sobre la cursada. Consultas donde los estudiantes también pueden escribir y consultar sus dudas, y es importante esto porque la duda queda registrada, escrita y puede servir como ayuda para otro estudiante. Y las actividades. Los foros de actividades son sumamente importantes porque es en el espacio donde puede haber comunicación y contacto entre los estudiantes y trabajos colaborativos. Para realizar estas actividades en los foros debe estar muy especificado la forma en que se debe realizar y las cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, participar con fundamento, que el mensaje realmente tenga un sentido de por qué lo escribimos, leer los mensajes anteriores para poder escribir y responder en consecuencia a los demás mensajes, y de esa manera poder generar un debate, que el foro no sea una seguidilla de respuestas incongruentes y que no se relacionen entre sí, sino que generen una conversación entre ellas. Luego, en referencia al canal, hay distintos tipos de canales. Podemos hablar entonces de distintas textualidades. Antes solamente se trabajaba con el texto escrito. Hoy las plataformas dan pie a poder trabajar con audios. Podemos trabajar en los foros con diferentes audios. Ya los vamos a ver. Y podemos elegir o mandar un audio o escribir de acuerdo a cómo estemos más acostumbrados o a la comodidad de cada uno. Podemos trabajar con videos y podemos trabajar con imágenes. Todos estos canales son válidos para comunicarnos. Ya veremos el trabajo con alguno de ellos. Igual más adelante en la maestría afianzarán el tema de estas textualidades. Y como tercer punto es la retroalimentación en la instancia evaluativa. Si bien hay un espacio en la maestría que se trabaja sobre el tema de la evaluación, solamente me voy a dedicar acá a hablar de la retroalimentación. Y así hablamos de la retroalimentación formativa. La retroalimentación formativa propicia un diálogo orientador entre el estudiante y el docente. El estudiante se comunica con el docente enviando su actividad, la actividad solicitada por el docente,
Y el docente no solo da una calificación numérica, sino también es importante que en la modalidad a distancia haga una devolución que sea una retroalimentación para el estudiante, donde explique cómo estuvo en la actividad realizada, en los aspectos, recalca en los aspectos positivos y oriente en los que deben corregirse. De esta manera, esta retroalimentación formativa debe invitar a la reflexión, a la crítica constructiva, al poder repensar lo que el estudiante ha estado trabajando a lo largo de la cursada y poder pensar nuevos caminos si es necesario y trabajar en conjunto con el docente. Es una forma de comunicación personal donde la interrelación entre docente y estudiante es muy específica e íntima. Es muy importante esta instancia en la modalidad a distancia. Y esta retroalimentación formativa puede también tener distintas textualidades. Si bien estamos acostumbrados a las devoluciones por escrito, también se pueden realizar a través de audios, imágenes, videos u otras formas que el docente considere que sea válido para poder entablar esta relación y esta retroalimentación. Y para seguir pensando sobre esta temática, no hay duda que la comunicación es indispensable en todo proceso educativo y aún más en la modalidad a distancia. No pueden existir aulas a distancia sin foros, sin espacios de interacción, sin lugares de construcción colectiva de conocimiento, sin lugares donde nos podamos relacionar entre estudiantes y con docentes, sin espacios para realizar trabajos colaborativos, porque lo primero y principal que tenemos que combatir es ese estado de pensar que estamos solos, de que por estar estudiando a distancia sintamos soledad. Eso es algo que debemos evitar. Debemos también enfatizar y trabajar para la reflexión y la participación. Esto que dijimos de construcción colaborativa, de comprensión, poder también generar lazos. No solamente se crean lazos en la presencialidad, sino también son muy importantes esto de crear lazos en la modalidad a distancia. Y espero eh, que realmente que puedan generar y puedan crear grandes lazos entre ustedes, entre sus compañeros y con los tutores. Así, todo esto pensando hacia esta premisa que dijimos anteriormente: sin comunicación no hay educación. Entonces, sigamos fomentando estos espacios de comunicación.